El día que enterramos a mi hijo, el cielo de Toledo estaba cubierto de nubes tan bajas que parecía que el mundo entero se inclinaba sobre mi dolor. Aún recuerdo el sonido de la lluvia golpeando los paraguas, el murmullo de la gente, el eco de los pasos sobre el suelo empapado. Todo era gris, todo menos el retrato de mi hijo Lucas, colocado sobre el ataúd, con esa sonrisa suya que parecía desafiar a la muerte. Mientras el sacerdote recitaba las oraciones finales, mi mirada se perdía entre las flores blancas, y una pregunta me martillaba la cabeza. ¿Dónde estaba Claudia, su esposa, la mujer que juró amarlo hasta el último día? Esa tarde, mientras todos ofrecían sus condolencias, yo fingía escuchar, asentía, pero mi mente estaba en otro lugar. Me dijeron que Claudia estaba de viaje por trabajo, que no pudo regresar a tiempo, pero algo dentro de mí se quebró al oírlo, porque ninguna esposa que ama falta al funeral de su marido. Ninguna. Esa noche, cuando el silencio cayó sobre mi casa y solo quedaba el tic-tac del reloj de pared, mi teléfono vibró. Lo miré con desgano, pensando que sería algún mensaje de pésame, pero al ver el nombre en la pantalla, sentí que la sangre se me helaba. Era el número de Lucas, mi hijo, el mismo número que habíamos dado de baja después del accidente. Con las manos temblando abrí el mensaje. Decía solo: mamá, ven al cementerio, estoy vivo. Mi corazón se detuvo, el aire se me escapó del pecho. Me quedé mirando esa pantalla, como si mi mente buscara una explicación que no llegaba. Las letras parecían moverse frente a mis ojos, como si el teléfono hablara con la voz de un fantasma. Apagué todas las luces, me puse el abrigo y salí bajo la lluvia. El camino hacia el cementerio de San Román estaba desierto, apenas iluminado por los faros de los coches lejanos. Mientras conducía, mis pensamientos se mezclaban con el sonido del limpiaparabrisas. ¿Podría ser verdad? ¿Podría mi hijo estar vivo? ¿O era solo una crueldad del destino? Alguien jugando con mi dolor. Cuando llegué, la puerta de hierro estaba entreabierta. Entré. El viento silbaba entre las lápidas, moviendo las flores marchitas. Caminé hasta la tumba de Lucas, cada paso hundiéndose en el barro, y entonces lo vi, una figura de pie frente a la lápida, bajo la luz tenue de una farola, alta, inmóvil, con una chaqueta oscura empapada por la lluvia. «¿Lucas?», susurré con un hilo de voz, pero la figura no se movió. Me acerqué unos pasos más, con el corazón golpeando tan fuerte que podía oírlo. Cuando estuve a pocos metros, el hombre giró. No era mi hijo, era un rostro que me resultaba vagamente familiar, un rostro del pasado. Antes de contarte lo que sucedió esa noche, te pido que te quedes conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que descubrí después cambió mi vida para siempre. No fue solo una historia de muerte y traición, fue también una lección sobre la verdad, la justicia y la fuerza que pueden nacer incluso del dolor más profundo. Respiro hondo y vuelvo atrás, al principio de todo, cuando aún creía que la vida me sonreía, cuando mi hijo todavía vivía, y yo pensaba que Claudia era la mejor bendición que le había llegado. Mi nombre es Teresa Álvarez, tengo 67 años, y esta es la historia de cómo descubrí que a veces el amor puede esconder el peor de los venenos. Cuando pienso en Lucas, siempre lo recuerdo con las manos manchadas de pintura, construyendo maquetas en la mesa del comedor, mientras me contaba sus planes para el futuro. Desde niño fue curioso, inquieto, con una mente brillante. Su padre murió joven, y desde entonces él se convirtió en mi razón de vivir. Todo lo que hice, cada hora de trabajo en la tienda de costura, cada peseta que ahorré, fue para verlo crecer, estudiar, volar alto. Y lo hizo. A los 36 años, ya era ingeniero en una empresa reconocida en Madrid. Recuerdo el día que me llamó para presentarme a alguien especial. «Mamá, quiero que conozcas a Claudia», me dijo con esa mezcla de ilusión y timidez que solo un hombre enamorado puede tener. Claudia Serrano era hermosa, elegante, con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. Llevaba un vestido azul claro y un perfume dulce que aún puedo oler cuando cierro los ojos. Me abrazó con una calidez que me desarmó. «Doña Teresa, Lucas me ha hablado tanto de usted. Tenía muchas ganas de conocerla». Aquella tarde hablamos durante horas. Claudia trabajaba en una agencia de marketing en Madrid, y me contaba entre risas los proyectos en los que participaba.
Me miraba con admiración. Decía que ojalá algún día tuviera la fortaleza que yo tuve para criar sola a un hijo. Sus palabras me tocaron el corazón. Pensé que por fin mi hijo había encontrado a alguien que lo amaba de verdad. Después de casarse, Lucas y Claudia se mudaron a una casa moderna a las afueras de Toledo. Era luminosa, con un pequeño jardín lleno de rosales que yo misma ayudé a plantar. Los primeros meses, todo parecía perfecto. Claudia me llamaba a menudo. Mamá Teresa, venga a cenar el sábado. Haré su guiso favorito. Aquellas cenas eran pequeñas fiestas familiares llenas de risas, vino y música. Lucas la miraba con ternura, y yo sentía que mi corazón se llenaba de gratitud. Pero el tiempo, como una marea silenciosa, empezó a llevarse esa calma. Claudia comenzó a cambiar. Al principio apenas se notaba. Llamaba menos, parecía distraída, y sus visitas a casa se hicieron más cortas. El trabajo me tiene agotada, decía, con una sonrisa cansada. Lucas también empezó a mostrarse diferente. Su voz por teléfono sonaba más apagada, como si ocultara algo detrás de frases cortas. Una tarde, fui a su casa sin avisar. Quería sorprenderlos con una olla de cocido, ese plato que a Lucas le encantaba desde niño. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio, escuchando un murmullo que venía del salón. Claudia estaba hablando por teléfono. Su voz era baja, suave, llena de una dulzura que no le conocía. Sí, amor, el próximo fin de semana. Prometo que será el último. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Di un paso atrás, y sin querer, una de mis llaves cayó al suelo. El sonido metálico la hizo girar. Cuando me vio, su rostro cambió. Sonrió forzada, nerviosa. Doña Teresa, qué sorpresa. Estaba hablando con un cliente del trabajo. Intenté sonreír también, fingiendo no entender, pero algo dentro de mí se quebró. Esa voz, esa palabra amor, no eran para un cliente. Me fui de allí con el corazón pesado, tratando de convencerme de que tal vez había malinterpretado todo. Pero las madres siempre saben cuando algo no está bien. Esa noche llamé a Lucas. Su voz sonaba tensa, cansada. Mamá, estoy bien, solo tengo mucho trabajo. Claudia está en un viaje de negocios, volverá el lunes. Quise creerle, pero recordé aquella llamada, esa sonrisa falsa. Me quedé en silencio unos segundos, y solo pude decirle, cuídate, hijo. No te olvides de comer. Los días siguientes, traté de apartar los malos pensamientos, pero cada vez que veía su foto con Claudia, sentía un nudo en el estómago. A veces la gente aparenta amor cuando en realidad solo busca comodidad o dinero. Pasaron las semanas y la distancia entre ellos crecía. Las cenas en familia desaparecieron, las llamadas se hicieron escasas, y en sus ojos ya no había esa luz de antes. En una de sus visitas, Lucas me confesó algo que me dejó inquieta. Mamá, a veces siento que Claudia ya no me mira igual, como si yo fuera un estorbo en su vida. Le tomé la mano y lo miré con ternura. El amor pasa por etapas, hijo. Hablen, no se rindan tan fácil. Él sonrió débilmente, pero su mirada tenía una sombra que no supe descifrar. Nunca imaginé que aquella sombra sería el inicio de la oscuridad más profunda. Con el paso de los meses, aquella sensación de distancia se convirtió en una certeza amarga. Lucas ya no sonreía como antes, hablaba poco y sus ojos parecían cansados, apagados. Yo trataba de no entrometerme, de respetar su espacio, pero cada vez que venía a verme traía una tristeza que ni el más cálido de mis abrazos podía aliviar. A veces, se quedaba en silencio frente a la taza de café, mirando por la ventana, como si buscara respuestas en el cielo nublado de Toledo. Una noche de otoño, mientras recogía los platos después de la cena, le pregunté con suavidad, ¿todo está bien con Claudia, hijo? Lucas se quedó quieto, con el tenedor en la mano. Luego suspiró. Sí, mamá, solo está estresada. El trabajo la consume. Pero su voz tembló, y eso bastó para que entendiera que me estaba ocultando algo. Poco a poco, los detalles comenzaron a hablar por sí solos. Claudia dejó de acompañarlo a los eventos familiares, y cuando lo hacía su mirada era fría, distante, como si cada palabra de Lucas la irritara. En una ocasión durante la cena de Navidad, noté que su teléfono no dejaba de vibrar. Ella lo tomaba con disimulo,
Se levantaba de la mesa y salía al jardín a responder. Lucas fingía no notar nada, pero su mandíbula se tensaba y sus manos se apretaban sobre la servilleta hasta arrugarla. Después de esa noche, algo cambió definitivamente entre ellos. Lucas empezó a dormir en el sofá del estudio, según me confesó más tarde. No quiero discutir, mamá, prefiero darle su espacio, me dijo, intentando sonreír. Pero esa sonrisa era apenas un gesto vacío. Yo sabía que mi hijo estaba sufriendo en silencio. Un domingo por la tarde, decidí ir a su casa sin avisar, con la excusa de llevarle unas empanadas recién hechas. Toqué el timbre varias veces, pero nadie respondió. La puerta estaba cerrada con llave, y por las ventanas solo se veía oscuridad. Di la vuelta a la casa, y al pasar por el garaje, noté que el coche de Claudia no estaba. Sin embargo, su abrigo y su bolso colgaban del perchero del vestíbulo, visibles desde el cristal. Era como si hubiera desaparecido sin avisar, como si su presencia en aquella casa fuera cada día más esporádica. Esa misma noche, Lucas me llamó. Mamá, no puedo más, discutimos otra vez. Dijo que necesita tiempo, que quiere pensar. Su voz estaba rota. Lo escuché llorar al otro lado del teléfono, y me dolió hasta los huesos. Hijo, ven a casa, descansa aquí unos días, le dije, pero él se negó. No, mamá, tengo que arreglarlo, aún la amo, y esa fue su condena, amar demasiado a quien ya no lo merecía. Las semanas pasaron lentas, llenas de silencios incómodos. Claudia apenas aparecía, y cuando lo hacía, lo trataba con desdén. Un día, mientras visitaba a Lucas, escuché una conversación que nunca olvidaré. Claudia, sin notar mi presencia en el pasillo, le decía con voz fría, «No puedo seguir así, tu madre se entromete demasiado, no quiero que venga más a esta casa». Sentí una punzada en el pecho, como si alguien me hubiera clavado una aguja en el corazón. Lucas respondió con firmeza, «No hables así de mi madre, ella no tiene culpa de nada». Pero Claudia soltó una risa seca. «Claro, siempre la Santa Teresa. Tal vez deberías vivir con ella y dejarme en paz». No pude soportarlo. Me fui sin decir palabra, con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, recé por mi hijo, por su matrimonio, por su alma cansada. Pero en el fondo, ya sabía que algo estaba a punto de romperse. Días después, Lucas vino a verme. Estaba más delgado, con ojeras profundas. Se sentó frente a mí y se quedó callado largo rato, como buscando fuerzas. Se sentó frente a mí, y se quedó callado largo rato, como buscando fuerzas. «Mamá», murmuró al fin, «creo que Claudia ya no me ama, y lo peor es que no sé cuándo empezó a dejar de hacerlo». Le tomé las manos entre las mías, frías como el mármol. «El amor verdadero no desaparece, hijo. Tal vez está confundida, tal vez necesita apoyo». Pero Lucas negó con la cabeza. «No, mamá, he visto cosas». Se quedó en silencio, mirando al suelo. Recibos de hoteles, mensajes extraños, nombres que no reconozco. El silencio entre nosotros se volvió pesado, insoportable. «¿Qué vas a hacer?», le pregunté con voz temblorosa. «Hablaré con ella una última vez», respondió. «Si hay algo que salvar, lo intentaré, pero si no, haré lo correcto». Esa noche no pude dormir. Afuera la lluvia golpeaba los cristales como si quisiera entrar, y yo solo podía pensar en esas palabras, «haré lo correcto». Pasaron unos días sin noticias de Lucas. El silencio se había vuelto un enemigo que me acompañaba en cada rincón de la casa. Hasta que una tarde de sábado sonó el teléfono. Su voz al otro lado sonaba serena, pero con un tono que me hizo estremecer. «Mamá, ¿puedo verte mañana? Necesito hablar contigo de algo importante». Acepté sin dudarlo, aunque su forma de decirlo me dejó un nudo en el estómago. Algo en su voz no era normal. Tenía ese tipo de calma que a veces precede a las tormentas. Nos vimos al día siguiente en una pequeña cafetería del centro, un lugar que frecuentábamos desde que él era niño. El Rincón del Olivo, así se llamaba. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas de Toledo, y el aroma a café recién molido flotaba en el aire. Lucas llegó unos minutos tarde, con la chaqueta empapada por la llovizna. Cuando lo vi apenas lo reconocí. Había perdido peso, tenía la barba crecida y los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en días.
Se sentó frente a mí y pidió un café negro. Me sorprendió. ¿Desde cuándo tomas café sin azúcar?, le pregunté intentando sonreír. Él se encogió de hombros. Últimamente necesito mantenerme despierto. Aquella respuesta, tan simple, me dolió más de lo que debería. Durante unos minutos hablamos de cosas triviales. Me contó que en el trabajo todo iba bien, que tenía un nuevo proyecto de construcción en Madrid. Pero su voz sonaba mecánica, vacía, como si estuviera leyendo un guión, hasta que finalmente dejó la taza sobre la mesa y me miró con una intensidad que nunca olvidaré. «Mamá», dijo con un hilo de voz, «necesito hacer mi testamento». El corazón se me detuvo. Por un momento creí haber oído mal. «¿Qué estás diciendo, Lucas? Eres joven, tienes toda la vida por delante». Él bajó la mirada y jugó con la cucharilla del café, evitando mis ojos. No es por pesimismo, es una sensación, algo que no puedo explicar. He tenido problemas con el coche, y últimamente siento que alguien me sigue. El ruido del local se desvaneció. Solo podía oír su respiración, el golpeteo de la lluvia en los ventanales y el temblor de mis propias manos. «¿Alguien te sigue? ¿Quién?», pregunté con la voz ahogada. Él negó despacio. «No lo sé, pero sé que no estoy imaginando cosas. Hay algo que no encaja, mamá. Y si algo me pasa, quiero asegurarme de que tú estés protegida». De su bolsillo sacó un sobre blanco. Dentro había una tarjeta con el nombre de un abogado y una dirección en Madrid. «Es mi abogado, Pedro Ledesma. Si algo ocurre, contacta con él. Tiene copias de todos mis documentos». Levanté la vista, intentando contener las lágrimas. «Lucas, no digas tonterías. Vas a estar bien. Lo que sea que esté pasando, lo resolveremos». Pero él sonrió con tristeza. «Ojalá, mamá, ojalá». Por un momento, el silencio entre nosotros se llenó de un peso insoportable. Intenté buscar sus ojos, pero él los tenía fijos en el vaso vacío, como si estuviera viendo el reflejo de su destino. Entonces me miró, y con un tono que parecía una despedida, susurró: «No te preocupes por mí. Prometo que, pase lo que pase, todo saldrá a la luz». No supe qué responder. Solo pude tomar su mano y apretarla con fuerza. «Hijo, si algo te preocupa, si crees que alguien te hace daño, dímelo. Iré contigo. Haremos lo que sea necesario». Pero él me acarició la mano con ternura. «No, mamá, esta vez debo hacerlo solo». Cuando se levantó para irse, me abrazó con una fuerza que no recordaba desde su infancia. «Cuídate mucho», me susurró al oído. «Eres lo más importante que tengo». Lo vi alejarse bajo la lluvia, con la chaqueta empapada, caminando hacia su coche gris. Cada paso que daba me parecía más lento, más pesado, como si el tiempo se resistiera a dejarlo marchar. Cuando su silueta se perdió entre las calles mojadas, sentí que algo dentro de mí se apagaba. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Esa noche no pude dormir. El eco de sus palabras resonaba en mi cabeza una y otra vez. «Si algo me pasa». Encendí una vela frente al retrato de su padre y recé en silencio. Afuera, el viento soplaba con fuerza, y tuve la sensación de que algo oscuro se acercaba, algo inevitable. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, el teléfono sonó. El sonido me hizo temblar. Contesté con la voz temblorosa. «¿Sí?». Del otro lado, una voz grave, seria. «La señora Teresa Álvarez. Habla el oficial Morales, de la policía de Toledo». No recuerdo el resto de la conversación con claridad. Solo esas palabras que me desgarraron el alma. «Su hijo ha tenido un accidente». Recuerdo ese momento con una nitidez que todavía me atormenta. La voz del oficial sonaba distante, como si me hablara desde el fondo de un pozo. «Su hijo ha tenido un accidente. Lo sentimos mucho». No sé qué respondí. Tal vez nada. Sentí como el teléfono se me resbalaba de las manos y caía al suelo. El mundo se volvió borroso. Los sonidos se apagaron y por un instante creí que me quedaba sin aire. Cuando finalmente pude moverme, llamé a la comisaría. Me dijeron que el coche de Lucas se había salido de la carretera, cerca de la autovía hacia Madrid, y que los frenos habían fallado. Los frenos. Aquella palabra me golpeó la cabeza una y otra vez. «No puede ser», repetía. «Mi hijo revisaba su coche cada semana. Es imposible».
pero el agente solo respondió con esa voz vacía que usan los que ya han dado malas noticias demasiadas veces. Lo siento, señora. El impacto fue instantáneo. Me llevaron a identificar el cuerpo al día siguiente. No recuerdo el camino hasta allí, solo la sensación de frío que se me metía en los huesos. Cuando abrieron la puerta de la sala y lo vi, supe que el dolor puede ser tan grande que rompe el alma sin necesidad de gritar. Lucas estaba allí, inmóvil, con el rostro sereno, como si estuviera dormido. Le acaricié el cabello, temblando. Hijo, ¿por qué? No hubo respuesta, solo el silencio, ese silencio que nunca olvidaré. El funeral se celebró 3 días después, bajo una lluvia que no cesaba. Me acompañaban algunos vecinos, compañeros de trabajo suyos y unos pocos amigos, pero ella, Claudia, no estaba. Nadie sabía dónde se encontraba. Algunos decían que estaba en un viaje importante, otros que había sufrido una crisis nerviosa. Yo no dije nada, guardé silencio, observando cómo el ataúd descendía lentamente a la tierra mojada. Cada palada de barro sonaba como un latido que se detenía. Al caer la noche, regresé a casa sola. El silencio me golpeó en la cara como una bofetada. Su taza seguía en el fregadero, el abrigo colgado detrás de la puerta, su olor en cada rincón. Me senté en su sillón favorito, el mismo donde se quedaba dormido leyendo. Cerré los ojos e imaginé su voz. Mamá, ¿sabes cuántas toneladas de acero soporta este diseño? Su risa llenó mi mente por un instante, y luego desapareció, tragada por la realidad. Esa noche recé como no lo hacía desde que era joven. Le pedí a Dios que me diera una señal, cualquier cosa que me ayudara a entender por qué. Pero en lugar de una respuesta, solo llegó un vacío inmenso. Los días siguientes fueron una sucesión de visitas, pésames y flores. Todos repetían las mismas frases. Era un buen hombre, lo sentimos mucho, el tiempo lo curará. Pero el tiempo no cura cuando el corazón ha sido arrancado de cuajo. Yo solo asentía, agradecía con educación y cerraba la puerta para seguir llorando a solas. Una tarde, mientras recogía los papeles del seguro, vi el sobre que Lucas me había dado en el café, aquel día de la lluvia. Lo había dejado sobre mi cómoda, casi olvidado. Dentro estaba la tarjeta del abogado, Pedro Ledesma, con una nota doblada. La letra de mi hijo era firme, inconfundible. Si algo me pasa, no confíes en nadie, mamá. Habla con Sergio. Sergio Morales, el amigo de la infancia de Lucas, el que se había mudado a Zaragoza hacía años. Hacía tiempo que no sabía de él. Recordé que Lucas lo mencionó en aquella última conversación, pero en ese momento no entendí por qué. Ahora todo cobraba un sentido extraño. Intenté llamarlo, pero el número estaba fuera de servicio. Lo busqué en las redes, sin suerte. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Guardé el papel en el cajón y me prometí buscarlo cuando tuviera fuerzas. Pero en aquel momento, mi cuerpo solo podía con el dolor. Hasta que, 3 días después, algo cambió. Una vecina, Carmen, vino a visitarme. Me abrazó con ternura y me dijo con voz temblorosa: Teresa, no sé si deberías ver esto, pero mi sobrina me mandó una foto que está circulando en las redes. Me mostró su teléfono, y ahí estaba. Claudia, mi nuera, en Roma. Llevaba un vestido rojo, una copa de vino en la mano, y junto a ella, un hombre que no conocía. Ambos reían frente a una fuente iluminada. La publicación decía: la vida es demasiado corta para no vivirla intensamente. Sentí que el corazón se me detenía. El mundo giró bajo mis pies. Mientras yo enterraba a mi hijo, ella celebraba la vida con otro hombre. La copa se me cayó de las manos, rompiéndose en 1000 pedazos sobre el suelo. Carmen intentó consolarme, pero no podía escucharla. Solo veía esa imagen, esa sonrisa insolente, esa traición que me atravesó el alma. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Lucas, no lloré. El dolor había dado paso a algo distinto, más frío, más silencioso, más peligroso. Algo me decía que su muerte no había sido un accidente. Esa noche, la casa estaba en silencio, pero yo no podía dormir. Caminaba de un lado a otro, con la foto de Lucas en las manos, mirándolo a los ojos, buscando en su sonrisa alguna respuesta. Cada rincón de la casa me recordaba su presencia, y al mismo tiempo su ausencia era tan inmensa que dolía respirar. Afuera,
El viento golpeaba las contraventanas, y el sonido de la lluvia caía sobre el tejado como un lamento. No sé por qué, pero sentía que algo me observaba desde la oscuridad. A medianoche el teléfono volvió a vibrar. Lo tomé sin pensar, creyendo que sería otra llamada de pésame, pero no, era un mensaje. Y al ver el remitente, el alma se me congeló. El mismo número, el número de Lucas. Por un instante pensé que era un error, una coincidencia, pero mis dedos temblaron al abrirlo. Decía lo mismo que la primera vez: mamá, ven al cementerio, estoy vivo. El corazón me dio un vuelco. Me quedé inmóvil, con los ojos clavados en la pantalla, sin poder respirar. ¿Cómo era posible? ¿Quién se atrevía a hacerme algo así? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Quise borrar el mensaje, fingir que nunca lo había visto, pero algo dentro de mí me empujó a salir, como si una fuerza invisible me arrastrara. Me puse el abrigo, tomé las llaves del coche y salí bajo la tormenta. Las calles estaban vacías, solo las luces amarillas de las farolas iluminaban el asfalto mojado. Conduje sin pensar, con las manos temblando sobre el volante. Cada sombra parecía moverse, cada ruido me hacía saltar. Cuando llegué al cementerio de San Román, las puertas estaban entreabiertas, igual que aquella noche después del funeral. Entré. El aire estaba helado, y el olor a tierra mojada era tan fuerte que me mareé. Caminé entre las tumbas con una linterna en la mano. El haz de luz temblaba al ritmo de mis nervios. Llamé en voz baja: Lucas, ¿eres tu hijo? Pero solo respondieron los truenos lejanos. Entonces lo vi. Una figura de pie frente a la tumba de Lucas, inmóvil bajo la lluvia. Su silueta era alta, envuelta en una chaqueta oscura. Di un paso atrás, el corazón golpeándome en el pecho. ¿Quién está ahí?, grité, pero el eco devolvió mi voz distorsionada. La figura se giró lentamente. La linterna iluminó un rostro empapado, marcado por los años. No era Lucas, pero lo reconocí. Era Sergio Morales, el mejor amigo de mi hijo, aquel del que no sabía nada desde hacía tanto tiempo. Sergio, murmuré, con un hilo de voz, ¿qué haces aquí? Él se acercó despacio, levantando una mano como para tranquilizarme. Perdóname, Teresa, sé que asustarte no era justo, pero tenía que verte. ¿Fuiste tú quien me envió ese mensaje?, pregunté con rabia contenida. ¿Por qué me haces esto? Sergio asintió despacio, con el rostro empapado por la lluvia. Sí, fui yo, pero escúchame, no lo hice para dañarte. Fue Lucas quien me lo pidió. Sus palabras me cortaron la respiración. ¿Qué estás diciendo? Él sacó algo del bolsillo, un pequeño dispositivo, parecido a un teléfono. Lucas me contactó un mes antes del accidente. Me dijo que temía por su vida, que sospechaba que Claudia estaba tramando algo. Me dejó instrucciones: si algo le pasaba, debía protegerte y mostrarte la verdad. Sentí que las piernas me temblaban. ¿La verdad? Sergio asintió. Tu hijo no murió por accidente. Alguien manipuló los frenos de su coche. Lo tengo todo documentado. Las lágrimas comenzaron a mezclarse con la lluvia. No, no puede ser. Él mismo me dijo que había revisado el coche. Y tenía razón, respondió Sergio con voz grave. La policía dijo que fue un fallo mecánico, pero el informe está lleno de inconsistencias. Encontré registros, correos y movimientos bancarios que no cuadran. Hay alguien más detrás de todo esto, y esa persona es Claudia. El viento sopló con fuerza, haciendo crujir las ramas de los cipreses. Me llevé las manos al rostro temblando. No, no puede ser. Yo la vi amar a mi hijo. Ella lo cuidaba. Sergio me miró con tristeza. No la conoces como crees, Teresa. Lucas descubrió que lo engañaba. Intentó reunir pruebas para divorciarse, pero antes de hacerlo, murió. Mi mente se nubló. Todo giraba a mi alrededor. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? ¿Por qué aquí? Porque alguien nos está escuchando, dijo, mirando hacia la reja del cementerio. Claudia no viajó por trabajo. Está en Toledo, y sé que no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Mis manos temblaban sin control. ¿Y qué quiere? Sergio se acercó un poco más y bajó la voz. Tu dinero, la herencia de Lucas, y eliminar cualquier rastro de lo que hizo, incluida tú. Un trueno retumbó en el cielo. Por un momento sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No puede ser verdad, susurré, pero su mirada era firme, sincera, imposible de negar.
Ven conmigo, dijo Sergio. Hay algo que tienes que ver. Salimos del cementerio bajo la lluvia. El sonido de nuestros pasos sobre la grava resonaba en la oscuridad. Mientras caminábamos hacia su coche, tuve la sensación de que algo o alguien nos observaba desde lejos, oculto entre las sombras. Me giré, pero no vi nada, solo las luces parpadeantes de las farolas reflejadas en las lápidas. Sergio abrió la puerta del vehículo y me dijo con urgencia: «Vamos a mi casa. Esta noche no es segura». Y aunque mi mente gritaba que no debía ir, mi corazón me obligó a seguirlo. Sentía que esa era la única forma de descubrir la verdad que mi hijo quiso dejarme antes de morir. El trayecto hasta la casa de Sergio fue silencioso. La lluvia golpeaba el parabrisas como un tambor y las luces de la carretera se desdibujaban entre las gotas. No podía apartar la vista del reflejo en el cristal. Mi rostro pálido, envejecido por el dolor y la incredulidad. ¿Cómo podía ser que la mujer a la que abracé como a una hija hubiera sido capaz de algo tan monstruoso? Llegamos a las afueras de Toledo, a una casa pequeña de piedra, apartada del bullicio. Al entrar, el olor a café viejo y madera húmeda me envolvió. Sergio cerró la puerta tras de mí y encendió una lámpara de mesa que proyectó una luz amarillenta sobre la estancia. En la pared colgaban fotografías antiguas, él y Lucas en el colegio, riendo en una excursión, jóvenes y felices. Al verlas sentí una punzada en el pecho. «Siéntate, Teresa», me dijo con voz suave, aunque su mirada seguía siendo tensa. «Lo que voy a mostrarte no es fácil». Se acercó al escritorio y encendió su ordenador portátil. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Solo se oía el zumbido de la computadora y el murmullo lejano de la lluvia. En la pantalla aparecieron documentos, extractos bancarios, correos electrónicos, mensajes. Todos con el mismo nombre, Claudia Serrano. Sergio señaló la pantalla. «Estos son movimientos bancarios de la cuenta conjunta que tenía con Lucas. Cada fin de semana retiraba dinero en efectivo cerca de un hotel en Valencia. Lucas nunca viajó allí, era ella y alguien más». Pasó las imágenes rápidamente. Mis ojos apenas podían seguirlas, pero el nombre que aparecía en los recibos me heló la sangre: Miguel Torres. «¿Quién es él?», pregunté con la voz quebrada. «El amante», respondió Sergio con una calma dolorosa. «Un agente inmobiliario endeudado. Ambos llevaban más de un año viéndose. Lucas lo descubrió hace 2 meses. Encontró mensajes, reservas de hotel, incluso fotos. Pensó enfrentarse a ella, pero fue entonces cuando me llamó. Dijo que temía que lo matara». Me cubrí el rostro con las manos. Sentía que el aire me faltaba. «No, no puede ser. Claudia no es así. Ella lo amaba». Sergio negó con la cabeza y abrió una carpeta más. Dentro había un archivo de audio. «Lucas me mandó esto una semana antes del accidente. Lo grabó sin que ella lo supiera». Hizo clic en reproducir. Primero se escucharon pasos, luego la voz de Claudia, irritada, cortante. «No soporto verte así, Lucas. Siempre con sospechas, siempre con tus tonterías. Solo quiero saber la verdad», respondió él, con voz cansada. «La verdad es que me asfixias. Si tanto te molesta, quédate con tu madre y tu vida aburrida». Después, un golpe seco, como si algo cayera al suelo. La grabación terminó abruptamente. Sergio pausó el audio. «Esa fue la última discusión antes del accidente. La policía dijo que él salió a despejarse y nunca volvió». Me quedé inmóvil, temblando. «Entonces, ¿ella lo mató?». «No directamente», respondió él con amargura, «pero sí ordenó hacerlo». Abrió otra carpeta. Esta vez eran fotografías tomadas por un detective privado que Sergio había contratado después de la muerte de Lucas. En ellas, se veía a Claudia y a Miguel reunidos en un restaurante, hablando con un hombre de aspecto tosco. En una de las fotos, él les mostraba algo en las manos. Parecía un tubo de metal. «Ese hombre es un mecánico», explicó Sergio. «Le pagaron para manipular el sistema de frenos del coche de Lucas. Lo hizo 2 días antes del accidente. El suelo pareció hundirse bajo mis pies. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto odio?». Sergio me miró con compasión. «Dinero, Teresa.
Lucas había contratado una póliza de seguro de vida millonaria a nombre de Claudia. Si él moría, ella lo heredaba todo. La rabia me subió al pecho como un fuego ardiente. Recordé los años en que la recibí en mi casa, los abrazos, las cenas familiares, los cumpleaños. Todo había sido una mentira. Sergio se levantó y me sirvió un vaso de agua. No quería contarte nada hasta tener pruebas, pero ahora las tenemos, y hay más. Sacó de un cajón una pequeña grabadora y la colocó sobre la mesa. Hace 3 noches, Claudia llamó a Miguel. No sabía que su teléfono estaba intervenido. Pulsó play. La voz de ella sonaba baja, nerviosa. Todo está hecho. Pero esa vieja empieza a sospechar. No puedo dejar cabos sueltos. Miguel respondió con tono preocupado. ¿Qué vas a hacer? Y ella fría, sin vacilar. Nada que no haya hecho antes. Un cortocircuito, una caída. Será rápido. Mi cuerpo entero se estremeció. Sentí un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Sergio detuvo la grabación y me miró con seriedad. Por eso te envié aquel mensaje. Sabía que tenías que saberlo, antes de que fuera demasiado tarde. El reloj marcó la medianoche. La lluvia afuera había cesado, pero el silencio se volvió más pesado. Por primera vez desde la muerte de Lucas, mi miedo se transformó en otra cosa, determinación. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, limpiándome las lágrimas. Sergio se inclinó hacia mí. Vamos a entregarlo todo a la policía. Pero debemos tener cuidado. Si Claudia sospecha que descubrimos la verdad, podría intentar actuar antes. Asentí con firmeza. No pienso esconderme más. Si esa mujer destruyó a mi hijo, pagará por ello. Y en ese instante, supe que ya no era la misma Teresa que había llorado ante un ataúd. Esa parte de mí había muerto junto a Lucas. Lo que quedaba era una madre dispuesta a todo por justicia. A la mañana siguiente, apenas había dormido. Sergio ya estaba despierto, revisando los documentos que íbamos a entregar a la policía. Su rostro, cansado pero decidido, me transmitía una mezcla de calma y urgencia. Preparó café, y el aroma llenó la cocina como si intentara recordarnos que aún existía algo normal en medio del caos. Fuimos juntos a la comisaría de Toledo. El oficial que nos recibió era un hombre de semblante serio y voz grave, el inspector Morales. Cuando Sergio le mostró las pruebas, las fotos, los movimientos bancarios y la grabación, el inspector frunció el ceño y pidió que lo acompañáramos a su despacho. Escuchó todo en silencio, sin interrumpirnos, hasta que terminó la cinta. Cuando la voz de Claudia sonó por última vez diciendo será rápido, el inspector se llevó la mano al rostro y exhaló con fuerza. Esto es suficiente para abrir una investigación formal, dijo, pero aún debemos proceder con cautela. Si la señora Serrano se siente acorralada, puede intentar huir o hacer algo peor. Yo asentí, apretando las manos sobre el regazo. Inspector, no quiero venganza, dije con la voz temblorosa, solo justicia. Él me miró con respeto. La tendrá doña Teresa, pero necesito que no la confronte, no la provoque. Si se acerca, finga no saber nada. Estamos tramitando la orden de arresto, pero puede tardar unas horas. Sergio y yo salimos de la comisaría con el alma en vilo. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes. La ciudad parecía contener la respiración, igual que nosotros. Cuando llegamos a mi casa, todo parecía en orden, pero algo dentro de mí no estaba en calma. Sentía esa sensación instintiva de que el peligro estaba demasiado cerca. Esa noche, el reloj marcaba casi las 11 cuando escuché un motor detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana y la vi. Claudia. Bajó de un coche negro, vestida completamente de negro, con gafas de sol pese a la oscuridad. Caminaba despacio, con paso seguro, y en su mano llevaba una bolsa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Está aquí, susurré. Sergio, que estaba en el salón, se levantó de inmediato. Miró por la ventana, luego me hizo una seña para que no encendiera las luces. Llama al inspector Morales, dijo en voz baja. Mientras él marcaba el número, el timbre sonó, 1 vez, 2, 3 veces. El sonido se clavaba en mis nervios como agujas. El teléfono vibró al mismo tiempo. Era un mensaje. Mamá, necesito hablar con usted. Por favor, ábrame. Su tono hipócrita me revolvió el estómago.
No abras la puerta, Teresa, dijo Sergio cortante. La policía viene en camino. Pasaron minutos que parecieron horas. Claudia seguía ahí afuera, tocando, llamando, insistiendo. Luego, silencio. Pensé que se había marchado, pero no. El sonido de pasos suaves en el jardín trasero me hizo estremecer. Me levanté lentamente, me acerqué a la ventana que daba al patio y corrí un poco la cortina. La vi, agachada junto a la caja eléctrica, manipulando algo con unas pinzas metálicas. Su rostro, iluminado por la tenue luz del móvil, mostraba una concentración escalofriante. Sergio se acercó detrás de mí y susurró: «Está intentando provocar un cortocircuito. Si enciendes las luces mañana, la casa se incendiará». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No podía creer que esa mujer, la esposa de mi hijo, estuviera ahora intentando matarme. Sergio volvió a llamar al inspector con voz contenida. «Está aquí, en el jardín. Calle Los Olmos, número 2. Envíen la patrulla ahora mismo». Nos quedamos en penumbra, conteniendo la respiración. El tic-tac del reloj era lo único que rompía el silencio. Cada segundo se alargaba como una eternidad. Entonces escuchamos el sonido lejano de un motor, y luego otro. Luces azules comenzaron a reflejarse en las paredes. Un grito resonó afuera. «¡Quietos, policía!». Corrí a la ventana justo a tiempo para verla. Claudia, paralizada, con las manos levantadas, las herramientas esparcidas a sus pies. Su expresión ya no era la de una viuda dolida, ni de una mujer desesperada, sino la de alguien descubierto en su mentira más profunda. Intentó balbucear algo, pero los agentes la inmovilizaron y la esposaron sin darle tiempo a fingir. Mientras la subían al coche patrulla, uno de los oficiales se acercó y nos dijo: «También hemos detenido al señor Miguel Torres en el aeropuerto. Intentaba abordar un vuelo a Panamá con una maleta llena de dinero. Ya confesó. Dijo que fue ella quien lo convenció para sabotear los frenos del coche». Me quedé en el umbral, mirando cómo el coche se alejaba con las luces parpadeando entre la niebla. Las piernas me temblaban, pero no de miedo. Era como si una carga de años se me hubiera caído de encima. Por fin, la verdad salía a la luz. Sergio se acercó y me tomó la mano con delicadeza. «Lo lograste, Teresa», susurró. «Lucas puede descansar en paz». Cerré los ojos, respirando hondo. En mi mente, vi a mi hijo sonriendo, como aquella tarde en el café. Por primera vez en meses, sentí un atisbo de paz, pero también supe que aún faltaba el último paso. La justicia debía cumplirse. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y cansancio. La noticia de la detención de Claudia y su amante apareció en todos los periódicos locales. Los titulares decían: «Detenida una mujer por planear la muerte de su esposo para cobrar el seguro». Cada vez que veía su rostro en la televisión, perfectamente maquillado, fingiendo lágrimas mientras la escoltaban los agentes, sentía una punzada en el pecho, no de odio, sino de una tristeza profunda por lo que mi hijo había amado y yo no supe ver. El inspector Morales me llamó 2 días después. «Doña Teresa, la señora Serrano ha confesado parcialmente. Dijo que todo fue idea de Miguel Torres, que ella solo se dejó llevar». Su voz sonaba escéptica. «Pero tenemos grabaciones, transferencias y el testimonio del mecánico. No hay duda, ella fue quien lo planeó». Asentí en silencio con las manos entrelazadas sobre la mesa. «¿Y ahora qué pasará?». «Habrá juicio», respondió el inspector, «y usted deberá declarar». Esa noche no dormí. Releí las cartas de Lucas, los mensajes antiguos que aún guardaba en mi teléfono. Cada palabra suya parecía un eco que me hablaba desde otro tiempo. «Mamá, pase lo que pase, todo saldrá a la luz». Aquella promesa se había cumplido, pero a un precio demasiado alto. Una semana después, me citaron en el juzgado de Toledo. Al entrar a la sala, el aire era denso, cargado de murmullos y cámaras. Me senté en la primera fila, junto a Sergio, que no me soltaba la mano. Y entonces la vi. Claudia, vestida de blanco, el cabello recogido, intentando parecer frágil, inocente. Pero sus ojos eran los de una persona que ya no siente nada. Cuando el juez pidió silencio, el fiscal comenzó a leer los cargos: conspiración, homicidio premeditado, intento de asesinato.
Cada palabra era como una piedra cayendo sobre mi pecho. Claudia mantenía la mirada baja, hasta que por un instante nuestros ojos se cruzaron. No había culpa, solo una sombra de orgullo y rabia. Durante mi declaración, la voz me temblaba, pero no me callé nada. Conté cada detalle. Las sospechas de Lucas, la conversación en el café, los mensajes, las pruebas que Sergio encontró. Mi hijo confiaba en ella, la amaba. Y ella convirtió ese amor en su muerte. El juez asintió en silencio. Claudia intentó interrumpirme, pero su abogado la detuvo. Cuando bajé del estrado, las piernas me flaqueaban. Sergio me sostuvo. «Lo hiciste bien», me susurró. El juicio duró 2 semanas. Las pruebas eran irrefutables. La grabación donde Claudia decía, «Esa vieja empieza a sospechar», fue el golpe final. El silencio en la sala fue total cuando se reprodujo su voz. Claudia bajó la cabeza, derrotada. Miguel lloró. El juez finalmente leyó la sentencia. 25 años de prisión para Claudia Serrano por homicidio y tentativa de asesinato. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo un silencio largo, como si el alma de Lucas por fin pudiera descansar. Cuando la escoltaron fuera de la sala, Claudia giró la cabeza y me miró una última vez. «Usted destruyó mi vida», dijo con voz amarga. «No», respondí con calma. «Tú destruiste la de mi hijo». Salí del juzgado con la sensación de haber cerrado un círculo. El aire fresco de Toledo me acarició el rostro, y por primera vez en mucho tiempo levanté la vista al cielo sin sentir peso en el pecho. Sergio me acompañó hasta casa. «Ahora sí, Teresa, se acabó». Negué despacio. «No, Sergio, el dolor nunca se acaba, solo aprendemos a vivir con él». Esa noche encendí una vela frente al retrato de Lucas. La llama temblaba, pero no se apagaba, y entendí que, aunque el amor puede llevarnos al abismo, también puede darnos la fuerza para salir de él. Han pasado casi 2 años desde aquel día en el tribunal, y todavía hay mañanas en las que despierto creyendo que escucharé la voz de Lucas llamándome desde la cocina. Pero el silencio vuelve, y me recuerda que el tiempo avanza, aunque el alma se quede atrás. A veces camino por el jardín y miro los rosales que él plantó. Algunos siguen floreciendo, otros se han secado, pero todos me hablan de él. Claudia está en prisión. Lo sé porque de vez en cuando me llegan cartas suyas. No las abro, las dejo en una caja, junto a los documentos del juicio. No necesito saber qué dice. Hay heridas que solo cicatrizan cuando uno deja de tocarlas. Sergio sigue visitándome los domingos. Trae pan recién hecho y me ayuda con las flores. Nunca hablamos de aquella noche ni del juicio. Ya no hace falta. A veces nos quedamos en silencio, mirando el atardecer, y siento que en esa calma también está Lucas, en el viento, en la luz, en cada pequeño detalle que me recuerda su risa. He aprendido que la justicia no siempre devuelve la paz, pero sí nos da algo aún más valioso, la verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Durante mucho tiempo me pregunté por qué mi hijo tuvo que morir así, por qué el amor puede transformarse en algo tan oscuro. Hoy entiendo que su historia, nuestra historia, no fue solo tragedia, fue también una advertencia, una lección que quiero compartir con quien me escuche. Si alguna vez sientes que alguien apaga tu luz, no permitas que el miedo te haga callar. Habla, confía en tus presentimientos, y recuerda que el amor verdadero nunca se oculta en las sombras. Esta historia no es solo mía, es la historia de muchas madres que han amado, perdido y vuelto a levantarse. Porque incluso en el dolor más profundo, hay algo que nunca muere, la esperanza. Ahora cuando visito su tumba, no lloro, le hablo. Le cuento que el jardín sigue vivo, que el mundo sigue girando, y que su madre aprendió a respirar otra vez. Dejo flores frescas sobre la piedra fría y le susurro al viento: «Descansa, hijo mío, ya no hay más secretos, la verdad está en paz». Y mientras el sol se esconde tras las colinas de Toledo, siento una calma suave, como si una mano invisible acariciara mi rostro. Entonces sé que, de alguna manera, él sigue conmigo. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Perdonarías o buscarías justicia? Suscríbete a Historia Diaria, Relatos de la Vida, para no perderte las próximas historias llenas de emoción, verdad y reflexión. Porque a veces,
La vida misma escribe los relatos más duros, y también los más hermosos,